¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el PSG de Luis Enrique, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que os descargar sus tácticas en FC25. El PSG de Luis Enrique es un equipo que tiene mucho la posesión, con una presión altísima y que siempre trata de someter a los equipos con posesiones largas y dominando el terreno de juego en todos los aspectos. En este vídeo vamos a tener tres tácticas distintas, que va a ser la principal, donde realmente vamos a tener al lateral derecho en amplitud y al extremo derecho un poco metido por dentro. La segunda táctica, en la que en vez del extremo derecho metido por dentro va a estar más abierto y va a ser el lateral derecho el que se meta por dentro. Y una tercera táctica de alguna variante que suelen hacer también, donde el lateral izquierdo, que se suele quedar fijando en línea de 3, en vez de ser el lateral izquierdo es el pivote Vitinha el que se mete ahí en la izquierda como tercer central, digamos, y es el lateral izquierdo el que gana un poco más de altura teniendo su extremo metido por dentro. Así que vamos a empezar por la primera táctica, y en el sistema defensivo vamos a defender con un 4-3-3 contención y vamos a utilizar el mismo sistema defensivo para las tres tácticas. Defensivamente defienden con este 4-3-3 con los extremos para poder hacer presión alta y someter al equipo rival a una presión altísima y conseguir así recuperaciones de balón. Pero el equipo, cuando recupera el balón, este 4-3-3 realmente evoluciona un poco, y en esta primera táctica lo que suele suceder es que tienen a Hakimi lateral derecho ganando mucha más altura y Méndez haciendo como si fuese fijándose en el lateral izquierdo, aunque tampoco como línea de 3 como tal, pero sí quedándose un poco más atrasado, con Hakimi subiendo. Kvaratskhelia al extremo derecho se suele meter un poquito más por dentro, con Fabián y Neves adelantando su posición, Vitinha por delante de la defensa y Barcola abierto en izquierda con Dembélé deambulando por la zona de punta. Entrando a los movimientos más utilizados por este PSG de Luis Enrique, en salida de balón, algo que se puede ver mucho es que se forma una línea de 3 con Méndez, Pacho y Marquinhos. Lateral izquierdo se queda fijando como tercer central y Vitinha está por delante, haciendo ese 3+1, donde combinando entre ellos, sobre todo encontrando a Vitinha, pueden después filtrarle un pase, por ejemplo, a Fabián Ruiz o al extremo o a un jugador un poco más adelantado para progresar esa presión del equipo rival y poder salir en transición con el balón. Ferreira. Otro de los movimientos característicos de este equipo son las posesiones alrededor del área, y es que el equipo, cuando tiene la posesión, por ejemplo, por el lado derecho, tratan de buscar también pases interiores para los mediocampistas, tanto Vitinha, Fabián o Neves, que están en la frontal del área, y una vez la reciben ahí en la frontal, lo que buscan muchas veces, por ejemplo, en el lado izquierdo, es un pase a Barcola en la esquina del área para que él desde ahí pueda encarar y en ese encare ganar línea de fondo y poder poner un pase atrás o un centro para sus compañeros ya dentro del área para finiquitar la jugada. Vitinha. Pulls it back. Otros movimientos muy utilizados por este PSG, y aprovechando que el delantero centro no es un delantero centro como tal, sino que es un extremo reconvertido y que tiene mucha libertad de movimiento, se puede ver cómo suelen caer a los picos del área, ya sea Dembélé, Kvaratskhelia o Barcola, quien esté en ese momento de punta, puede caer a esos picos, recibir ahí el balón y poder finiquitar en la jugada. Fabián. Algo que suele aprovechar cuando el extremo derecho sobre todo está metido por dentro y el lateral está ganando amplitud es filtrarle esos balones por dentro. En este caso, si está Kvaratskhelia por derecha, pues Kvaratskhelia, o si es Dembélé que está en derecha metido por dentro, pues Dembélé. Les filtran esos balones y una vez están por dentro, el lateral del equipo rival le llama la atención y por tanto lo sigue y deja el carril abierto para que el lateral doble por fuera y pueda recibir el balón completamente solo, o ellos mismos definir la jugada. Dembélé. Dembélé. Players waiting in the center. Otra de las ventajas que aprovechan con Hakimi por derecha y el extremo metido por dentro es que cuando recibe abierto, el extremo de ese lado hace una ruptura hacia afuera, aprovechando ese espacio entre el lateral central para romper ahí y poder después él meter un centro o recortar hacia adentro y finalizar la jugada. Vitor Ferreira.
the ball more than decently, but can they take the lead? It's an effective cross. Y es que por el lado izquierdo también es mucha importancia de los mediocampistas, y en este caso Fabián Ruiz, algo que se puede ver cuando Barcola, por ejemplo, recibe completamente abierto, es como Fabián Ruiz le hace una ruptura por dentro también en línea de fondo para que le ponga el pase y ahí él poder llegar línea de fondo y poner un pase atrás o finalizar la jugada. Nuno Mendes in the fullback positions. Fabián plays alongside Víctor Pereira in central midfield and Y otra situación en los partidos que se puede ver mucho, sobre todo en Dembélé, cuando está él es el que está tirado en la derecha, pero también le puede pasar a Kvaratskhelia o Barcola por izquierda abierto, es cuando los extremos consiguen recibir el balón abiertos, que suelen encarar con su gran 1 contra 1 para llegar a la línea de fondo y definir las jugadas o volver atrás y hacer esas posesiones al borde del área. Así que vamos a pasar a los roles. Al portero le pondremos guardameta defensivo, a los centrales defensa con toque defensivo a los dos, porque queremos que den salida de balón pero que no se adelanten y se pongan como pivotes, sino que simplemente estén dando salida cuando tengamos el balón. A Hakimi le pondremos carrilero ofensivo equilibrado y a Méndez le pondremos lateral equilibrado. Lateral equilibrado, ¿por qué? Porque así tiene un poco de proyección ofensiva, pero a la vez se queda en esa línea de 3 cuando estamos construyendo la jugada. A Vitinha le pondremos pivote organizador defensivo, importante y organizador y defensivo, porque va a estar el que sea delante de la defensa, dando siempre salida a los centrales. Y a Joao Neves le pondremos todocampista equilibrado, ¿por qué? Porque queremos que suba y baje, pero también apoye en la salida, y por delante va a tener a Kvaratskhelia, que va a estar metido por dentro. Por tanto, a Fabián Ruiz sí que le pondremos organizador ofensivo, porque lo queremos mucho más adelantado y no va a tener a alguien en ese espacio tapándole el hueco. Al extremo Barcola le pondremos extremo equilibrado, porque lo queremos que esté completamente abierto en izquierda. Y a la derecha, a Kvaratskhelia, le pondremos extremo interior equilibrado, porque queremos que se meta por dentro. Después, finalmente, a Dembélé le pondremos punta de referencia, importante punta de referencia, y abierto, abierto importantísimo para que haga esas jugadas de caer a los picos del área y poder definir las jugadas. Y entrando al estilo de creación le pondremos pases cortos, queremos combinaciones completamente cortas y asociaciones rápidas del equipo, y en planteamiento defensivo agresivo, porque vamos a tener una presión muy agresiva en campo rival con la línea adelantada y sin dejar respirar al equipo rival. Y este planteamiento de estilo de creación y planteamiento agresivo lo tendremos en las 3 tácticas. Así que en pantalla tenéis el código de la táctica número 1, donde lo podéis copiar y también lo podéis ver en la descripción del vídeo. Así que vamos a pasar a la táctica número 2, donde aquí vamos a tener al extremo derecho abierto por fuera y el lateral derecho metido por dentro. Nuno Mendes. Entonces el movimiento más habitual que se puede ver en estas ocasiones es como el extremo recibe completamente abierto en banda con el balón y es el lateral derecho el que le rompe por dentro y puede hacerle esa ruptura para llegar a la línea de fondo y definir la jugada. Dembélé. Hakimi. También esto es una alternativa porque en muchas ocasiones cuando hacen esta táctica el que cae en banda derecha es Dembélé, lo dejan completamente abierto y puede recibir muchos más balones en esa zona en amplitud abierto, y una vez la recibe tanto en el centro del campo como en una zona más adelantada, él encara su marcador para progresar la jugada y después ya decidir. En cuanto a los roles, vamos a tocar a Hakimi, que le pondremos lateral invertido y equilibrado para que se en esta zona interior y haga esas rupturas por dentro, siempre en zonas más interiores. Y al extremo derecho, a quien tengáis, le pondremos extremo equilibrado. Importante extremo equilibrado para que esté en amplitud por derecha. Y también he tocado al extremo izquierdo organizador abierto ofensivo, que en vez de estar tan pegado a banda, también se va a meter un poquito más por dentro. Esto, si lo queréis probar, lo podéis dejar, y si no, le ponéis extremo abierto como teníamos en la táctica número 1. Así que en pantalla tenéis el código de la táctica, y en estilo de creación y planteamiento defensivo tenemos el mismo que anteriormente. Así que vamos a la táctica número 3, y en esta táctica la diferencia respecto a las otras 2 tácticas es el movimiento de Vitinha, que normalmente lo teníamos como pivote por delante de la defensa, pero en esta táctica lo que vamos a hacer es que Vitinha va a caer como un tercer central por el lado izquierdo.
teniendo a Fabián y a Neves por delante formando ese 3+2, Hakimi por el lado derecho ganando altura y amplitud y Méndez por el lado izquierdo también ganando altura y amplitud, teniendo a Barcola por dentro y a Kvaratskhelia por dentro, formando una especie de sería un 3-2-4-1, 3-2-5. Marquinhos. Por lo tanto, los movimientos más utilizados cuando hacen esta variante de juego, lo que suele suceder es que cuando están tocando por derecha o por el centro, aprovechan que Barcola se mete hacia adentro, llama la atención de su lateral y le pueden hacer ese cambio de juego, se pasa el espacio a Méndez, que viene del lado izquierdo y gana altura y amplitud completamente solo para progresar la jugada. Here's Fabián. Y evidentemente lo que también les da esta variante táctica es que tienen a Vitinha en ese lado izquierdo que tiene un muy buen pie y puede progresar las jugadas, filtrar balones para Barcola, para el lateral o para cualquier compañero. Así que entrando en los roles, importantísimo que los pongáis igual porque si no, no va a funcionar la táctica y Vitinha se va a ir a otro lado. Por lo tanto, carrilero ofensivo pondremos carrilero ofensivo, enfoque ofensivo. Importante porque queremos que esté Vitinha después por el lado izquierdo abierto. Si no tocamos esto igual que está puesto en la táctica, Vitinha se puede ir al lado derecho. Por lo tanto, a Hakimi le pondremos carrilero equilibrado, que es un poco más atrasado que Méndez, pero es necesario hacer esto porque si no Vitinha se va a ir al lado derecho. A Vitinha le pondremos MCD abierto, creativo, para que caiga en ese lado izquierdo como tercer central, y a los mediocampistas les pondremos todocampistas equilibrado, porque aquí no queremos que sean como unas media puntas, sino que sean más un doble pivote, aunque tengan progresión ofensiva. Y al extremo izquierdo Barcola le pondremos extremo interior y a Kvaratskhelia también, porque queremos que se metan por dentro ambos. Así que tenéis en pantalla el código de la táctica y en la descripción tenéis los 3 códigos de las 3 tácticas distintas, en las que todas tenemos el 4-3-3 contención, estilo de creación pases cortos y planteamiento defensivo agresivo. Así que hasta aquí el vídeo del PSG de Luis Enrique y como siempre quiero que pongáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo.